Buenos días, en esta sesión vamos a hacer una serie de diagramas a estima. Para practicar con ellos utilizaremos diagramas a estima con empotramiento, con apoyos, con variedad de vínculos. Van a ser 3, espero que resulten de utilidad. Bueno, comenzamos. Estos son los diagramas a estima que vamos a desarrollar. Empezaremos por una barra inclinada y empotrada y desarrollaremos el sistema tal y como se ha ido viendo. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la situación de equilibrio. Recordad que aquí lo que vamos a hacer es analizar el equilibrio externo. El número de grados de libertad que nosotros tenemos con el empotramiento es de 3. Y como 3 son los grados de libertad que tenemos en el plano, evidentemente esto va a estar en equilibrio. Aún así, lo que vamos a hacer es establecer las ecuaciones de equilibrio para comprobarlo. Entonces, el empotramiento, hago la esquemita, el empotramiento son 3 grados de libertad, y como en el plano tenemos 3 grados de libertad, tenemos 3 grados de libertad, pues en principio hay equilibrio, ¿vale? Establecemos, como digo, las ecuaciones de equilibrio. Sumatorio de fuerzas es igual a 0. Y para hacerlo tenemos que tomar la dirección X y la dirección Y. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sustituir nuestros vínculos por las reacciones. A esto lo voy a llamar Y sub A, a esto lo voy a llamar X sub A, y al momento lo voy a llamar M sub A. No me voy a preocupar de la dirección que lleva el momento, simplemente voy a colocarlo. M sub A pasa exactamente igual con el resto de vínculos. Ya tenemos nuestros vínculos colocados en sustitución del empotramiento que se produce en A, y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente establecer esas ecuaciones de equilibrio tal y como habíamos iniciado. Seguimos. En la X, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en la X? Bueno, en la X están actuando las siguientes fuerzas: X sub A y la proyección horizontal de la fuerza lineal continua que está aplicada en el punto, en la barra AB. ¿Cómo sabemos cuál es esa fuerza? Bueno, esa fuerza está ubicada en una longitud de 7,5 metros a lo largo de la barra, y tenemos que usar 7,5 metros a lo largo de la barra, y tenemos que usar la trigonometría para poder descomponerla en su dirección horizontal y en su dirección vertical. ¿Vale? Evidentemente, si esta fuerza es de 5 kilonewtons, la longitud total de esa fuerza es 7,5 metros, por lo tanto 7,5 metros por 5, la fuerza total será equivalente a 5 por 7,5 aplicada en el punto medio de las dos. Es decir, que tendremos una fuerza aquí de valor 37,5 y que estará aplicada a la mitad de la distancia de la longitud de la barra, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es componer esa fuerza en dos partes. Esta longitud, lógicamente, es 7,5 entre 2. $3,75, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos a poder averiguar la dirección, la descomposición de esa barra? Pues esto es pura y dura trigonometría. Vamos a ver, yo tengo un triángulo que tiene 8 de lado y 6 de lado. La barra incluida aquí dentro es la barra que voy a calcular, ¿vale? Esto es AB. Dentro de esa barra tengo una fuerza lineal continua de valor
5 kilonewtons, que equivale a una aplicada en el punto medio de valor 37,5 como hemos calculado. Esa fuerza la voy a descomponer en una horizontal y en una vertical. Voy a llamar F a la fuerza resultante, Fi a la componente vertical y Fx a la componente horizontal. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo que hacer es descomponer dicha fuerza. ¿Cómo es el punto de aplicación? Bueno, la longitud AB, si no sabéis cuánto es, pues se usa Pitágoras. Este es otro de los triángulos pitagóricos, con lo cual la longitud AB deberíais saber que es 10. Igual que existe el triángulo rectángulo 3, 4, 5, pues también tenemos el 6, 8, 10. Y si nosotros tenemos la fuerza aplicada en el punto medio de esta longitud, que era 7,5, pues lo único que tenemos que hacer es comprobar cuál es el punto de aplicación de dicha fuerza. ¿Cuál es el punto de aplicación de dicha fuerza? El punto de aplicación de dicha fuerza estará aquí, en la X, y aquí, en la Y. ¿Podemos calcularlo? Hombre, pues es bastante fácil. Tenemos un triángulo. Vamos a hacerlo por proporcionalidad, por semejanza de triángulos. Tenemos un punto de aplicación de la fuerza resultante equivalente, que es este punto, que es 3,75, pues para averiguar la X y la Y lo voy a hacer por semejanza de triángulos, ¿vale? A esto lo voy a llamar X, que es el punto de aplicación X, y esto lo voy a llamar Y. Y hago semejanza de triángulos. Esto es importante, lo voy a dejar aquí, este gráfico, porque luego lo vamos a utilizar para los momentos, pero ya lo tendremos resuelto. El valor de X, pues lo voy a calcular, por ejemplo, diciendo que 8 es a 10, como X es a esta longitud, que ya le he calculado, que es 3,75. Y de aquí obtengo el valor de X. Que es 3,75 por 8 entre 10, ¿vale? X es igual a 3. ¿Y la Y? Pues en la Y voy a hacer exactamente lo mismo. 6 es a 10, como Y es a la misma longitud. 6 es a 10, como Y es a la misma longitud, 3,75. Por lo tanto, Y será igual a 3,75 por 6 entre 10, que es 2,25. ¿Vale? ¿Cómo sé cuál es la proyección horizontal de la fuerza F? Voy a seguir haciéndolo por proporcionalidad de triángulos. Pues para determinar el valor, ya he determinado la posición de la fuerza. Pues para determinar el valor de dicha fuerza en X y en Y, pues puedo usar el teorema de Pitágoras, o bien, bueno, pues voy a hacerlo también por semejanza, que es muchísimo más sencillo, ¿vale? Fijaos que el triángulo que yo tengo que estudiar ahora es un triángulo perpendicular al que yo utilizo de partida, pero la semejanza de triángulos la busco exactamente igual. Tengo que buscar exactamente igual, ¿vale? Si yo coloco la fuerza F alineada con B, tengo que Fi será semejante a 8 y Fx será semejante a 6, ¿vale? Hago la proporcionalidad. F sé cuánto vale, F vale 37,5 kilonewtons, porque lo hemos determinado anteriormente. Hago la proporcionalidad. 6 es a 10, como Fx es el valor de la fuerza total, que es 37,5, de donde Fx
es igual a 37,5 por 6 entre 10, 37,5 por 6 entre 10 es igual a 22,5. Y hago exactamente lo mismo. 8 es a 10 con la otra dirección, FI 37,5, de donde obtengo el valor de FI, que es igual a 37,5 por 8 entre 10, que es 30. Esta es la proyección. Evidentemente, si hago 30 al cuadrado más 22,5 al cuadrado, voy a obtener el valor. Voy a obtener el valor de la fuerza resultante. ¿Vale? Muy bien, pues X sub A. Hemos considerado F X sub A hacia la derecha, 37,5 su proyección horizontal Fx es 22,5, tiene la misma dirección, por lo tanto, al tener la misma dirección, porque así lo he considerado, evidentemente luego nos indicará que estaba mal considerado X sub A y que tendría que ser de sentido contrario, si es que estaba mal, que lo estaba, es igual a 0. Los valores son de sentido contrario, le cambio el signo a uno de ellos, por ejemplo a este, ¿vale? En la I sub A, la proyección horizontal ya la he obtenido de la resultante de la fuerza lineal, la proyección vertical también la he obtenido, FI es 30. Bueno, pues 30 es el otro valor, ya no existe ningún otro, igual a 0. Evidentemente, como tiene sentido contrario, pues I sub A ya está obtenido, porque lo que hago es cambiarle el signo. Perdón, al de antes no se le he cambiado el signo porque los dos llevan el mismo sentido. Es este el que cambia el signo, ¿vale? Por lo tanto, ya obtengo el valor de I sub A, lo voy a poner directamente aquí para no perder tiempo. Y el valor de X sub A también se obtiene directamente aquí. Lo voy a sustituir. Es igual a menos 22,5. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que hemos considerado el sentido de X sub A erróneamente y que tendría que ir en sentido contrario, solamente eso. Ahora hacemos el sumatorio de momentos igual a 0. Para eso es para lo que hemos calculado la posición de la fuerza resultante F con respecto a la carga lineal inicialmente aplicada sobre la barra AB. Vamos a considerar que tomamos los momentos en el punto A. Bueno, pues en el punto A ni X sub A ni Y sub A están generando momentos, solamente MA, lógicamente. Y ahora la fuerza resultante de 37,5 está generando momento en su componente horizontal y en su componente vertical, obviamente. Y los momentos que generan son, como ya hemos calculado la posición en la que está actuando la fuerza F resultante proveniente de la fuerza lineal de 5 kN, pues lo único que hacemos es colocar el valor de la fuerza horizontal proyección y la fuerza vertical proyección por el punto de aplicación, ¿vale? X era igual a 3, lo voy a poner aquí los valores, y aquí Y era igual a 2,25. ¿Vale? Estaban calculados aquí, metros y metros, ¿vale? Bueno, MA. La fuerza de proyección horizontal de 37,5, que es Fx, está a una distancia I de 2,25, por lo tanto es 2,25 por Fx, cuyo valor ya habíamos determinado. Fx era 22,5. ¿Vale? Y también nos está produciendo momento la componente vertical, Fi. Fi está ubicada con respecto a A
3 metros por el valor de Fi, que es 30. Igual a 0. Ya no existen más fuerzas que provoquen momento. Hemos utilizado la resultante de la fuerza lineal aplicada sobre la barra AB para determinar la ubicación de las componentes horizontal y vertical con respecto al punto A, produciendo el correspondiente giro con respecto a dicho punto, ¿vale? Además de MA, puesto que X e Y sub A no provocan momento al estar aplicada en el mismo punto de consideración dentro del plano, que es el punto A. Sentido de giro correspondiente a MA con respecto a los otros dos. Pues Fx con respecto a este punto provoca este giro y Fi con respecto a este punto provoca un giro del mismo signo. Y son contrarios al de MA, por lo tanto les cambio el signo, ¿vale? Y lo único que tengo que hacer es calcular el valor de MA. MA, tiramos de la calculadora y nos sale que 2.25 por 22.5 y eso es 50,625, 50,625 más 90 y nos sale un valor de 140,625 kilonewtons metro. Bueno, ese es el valor de la fuerza, del momento, y ya está, no hay mucho más. Esto está calculado. Los valores de las componentes horizontales y verticales los voy a mantener porque evidentemente nos van a ser de utilidad, pero esos valores los tengo aquí. Tienen que ser los contrarios. De hecho, voy a hacer la corrección pertinente del valor de la dirección de la fuerza X, que no lleva ese sentido, sino que es el sentido contrario y tiene de valor 22,5. Y sub A sí que está bien y tiene valor 30. Por lo tanto, esas son las componentes verticales de los dos. Los puntos de aplicación los voy a dejar anotados. 3 en la X y 2,25 en la Y. Este punto es el punto 3, 2,25 de coordenadas 3, 2,25 y ya está. Voy a eliminar lo demás, que ya no lo voy a necesitar. Y vamos a seguir avanzando. Hemos calculado el equilibrio. Lo siguiente es el diagrama de axiles. El criterio de signos del diagrama de axiles, yo tengo una barra con esta dirección y esto es un diferencial de barra, se considerará positivo así. Bueno, pues el diagrama de axiles, viendo el gráfico y comprobando que solamente existen, voy a copiarlo aquí para que al menos lo veáis porque el resultado es muy obvio, pero no quiero que haya confusión. No existen axiles. ¿Por qué no existen axiles? Ahora mismo lo explico. Pero no existen axiles por una sencillísima cuestión. Y es que no existe ninguna fuerza actuando en sentido perpendicular a nuestra fuerza, en el sentido de la misma dirección que nuestra barra. Es decir, si yo me cojo mi barra y compruebo cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ella, incluso aunque yo considere la fuerza equivalente a 37,5, no existe ninguna que esté actuando en dirección perpendicular, en dirección de la barra. No existe ninguna. Si no existe ninguna que esté actuando en esa dirección, evidentemente no puede haber esfuerzo axil. Por lo tanto, no hay esfuerzo axil. Lo podemos decir con total tranquilidad. No existe esfuerzo axil. He limpiado la estructura
he colocado los valores. Voy a colocar también el valor del momento para que lo tengamos presente, que es 140,625 kilonewton metros. Pues no andar poniendo las unidades siempre. Y esta sí, y no hay. Lo voy a dibujar porque lo vamos a usar para los otros diagramas, pero no existe. Por lo tanto, el resultado es que no hay axil. ¿Vale? Cortante. Pues el cortante se calcula considerando la dirección de la barra, un elemento diferencial, y en ese elemento diferencial de barra el cortante positivo es el que dispone este par de fuerzas en sentido vertical y descendente, ¿vale? Un poquito más pequeñito para que nos quepa. ¿Cuál es el diagrama de cortantes que tenemos nosotros aquí? Bueno, el diagrama de cortantes que nosotros tenemos aquí es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque lo que existe es una barra inclinada, la barra AB, sobre la que hay en un rango determinado, que es el que se corresponde con el 75% de la longitud de la barra, aplicada una fuerza lineal. Bueno, la fuerza lineal genera un diagrama de cortantes de carácter también inclinado, no es constante. Me vengo aquí, coloco mi fuerza, voy a limpiar elementos que puedan dificultar la comprensión. Esta es mi barra y lo único que tengo aquí es una fuerza con sus reacciones correspondientes de valores 30 y 22,5, cuya componente, parece una obviedad, pero cuya componente resultante tiene exactamente la misma dirección que tiene la fuerza lineal. Quiero decir, si yo cojo la de 22,5 y la de 30, 22,5 y 30, la componente resultante tiene este valor y es 37,5 para que haya equilibrio. Por lo tanto, el valor de nuestra esfuerzo cortante será una fuerza lineal inclinada, que en este punto tendrá valor 37,5 y aquí valdrá 0. ¿Cuál es el sentido? Bueno, pues como la fuerza resultante de 37,5 era vertical ascendente, nosotros vamos a considerar, lógicamente, también ese valor. Y por tanto, el criterio de signos aplicado es para que el cortante aquí sea positivo. ¿Vale? Lo rectifico y lo dibujo. Positivo. Y el valor aquí es 37,5. ¿Vale? Muy bien, seguimos. Hemos cogido el axil, hemos cogido el cortante. Ahora vamos a ir a nuestro diagrama de flectores. El diagrama de flectores, como sabemos, habitualmente lo que hacemos es pasar al diagrama de deformada y con el diagrama de deformada obtener después el diagrama de flectores, ¿vale? Por lo tanto, el cuarto es el diagrama de flectores. Suponemos que tenemos una barra de esta dirección y el flector se considera positivo
tal y como acabo de dibujar. Vamos a coger y para seguir el mismo criterio vamos a poner en color naranja. Voy a dibujar el diagrama de cortantes marcarlo un poquito para que se vea. El punto verde que hemos marcado aquí, recordad, es el punto de aplicación de la fuerza resultante equivalente de la lineal de 5 kN por metro, ¿vale? Bueno, tenemos el diagrama de flectores, que como digo, lo normal es pasar primero a la deformada, porque puede resultar un poquito más sencillo hacerlo a partir de la deformada. La deformada la voy a dibujar aquí abajo, luego la colocaré en la misma línea. 5. Deformada. La deformada es muy sencillita, no tiene mucha historia. Aquí está empotrado, salimos con el mismo ángulo y la fuerza está provocando una deformación hacia abajo hasta este punto. A partir de este punto esto es lineal y en este punto de aquí tendríamos que determinar al menos la curvatura. Si hemos conseguido un cortante lineal inclinado, vamos a conseguir un diagrama de momentos flectores que va a ser una curva de segundo grado, por lo tanto esto es de tercer grado. ¿Vale? Y ya tenemos también calculada nuestra deformada. Vamos a ordenarlo todo un poquito mejor. Muy bien. Vamos a calcular el diagrama de flectores. ¿Cómo calculamos el diagrama de flectores? A ver, tenemos que, en primer lugar, hacer el análisis de dónde se encuentran las compresiones y dónde se encuentran las tracciones en nuestra deformada. Bueno, pues en nuestra deformada las compresiones se encuentran en la parte inferior y las tracciones en la parte superior. Una vez que hemos hecho esa determinación, sabemos que nuestra deformada va a indicarnos, las compresiones de nuestra deformada van a indicarnos dónde dibujamos el diagrama de flectores, ¿vale? Siempre lo vamos a dibujar por la parte de las tracciones, por lo tanto va a ser en la parte superior de la barra donde vamos a dibujar nuestras flectores. Bien, voy a dibujar la consideración de visualización que hemos hecho. En principio en esta barra realmente no hacía falta, pero bueno, hemos considerado que a lo largo de todo el ejercicio hemos estado mirando la barra desde abajo a la derecha. No lo hago más que para que cuando dibujemos el diagrama de flectores no haya ningún tipo de confusión con el criterio de signos, ¿vale? Muy bien, pues por tanto vamos a dibujar nuestro diagrama de flectores por encima de la barra AB. ¿De dónde a dónde dibujaremos el diagrama de flectores por encima de la barra AB? Bueno, pues obviamente en el punto en el que nosotros vamos a arrancar dibujando el diagrama de flectores, que es aquí el máximo. ¿Y qué valor tiene aquí el diagrama de flectores? Bueno, pues el diagrama de flectores tiene de valor 140,65. ¿Por qué? Pues porque es el valor del empotramiento en ese punto. 140,625. ¿Hasta dónde? Bueno, pues evidentemente a partir de este punto, que es este punto, no existe diagrama de flectores. ¿Por qué no existe diagrama de flectores? Porque aquí lo que tenemos es una deformación lineal, por lo tanto en ese punto nuestro diagrama de flectores va a pasar a valer 0. Y como es una curvatura de segundo grado, puesto que el diagrama de cortantes era una línea inclinada, lo que tenemos que hacer es dibujar dicha curva de segundo grado. Así. Y os la voy a colorear para que no haya ningún tipo de dudas. El valor, pues en este caso va a ser un valor negativo. ¿Por qué es un valor negativo? Pues el valor es negativo porque por encima siempre se considera negativo cuando estamos trabajando con el diagrama de flectores.
¿vale? Es un criterio de signos, ya os lo he comentado en alguna otra ocasión. Bueno, pues está resuelto el primer diagrama estima. Bueno, vamos a hacer ahora el segundo diagrama estima. Antes voy a colorear también el diagrama de axiles del ejercicio anterior. Fijaos, lo estoy haciendo a conciencia, no hay diagramas axiles, ¿eh? Vale, en este ejercicio, en el segundo diagrama de estima, bueno, es mucho más sencillo, por lo menos a priori, pero hay dos fuerzas que tienen la misma dirección y que están inclinadas 45 grados, y esa inclinación de 45 grados, la voy a anotar para que no haya dudas, esa inclinación de 45 grados va a ser la que nos va a determinar no tanto el equilibrio, que el equilibrio es bastante sencillo, no tiene mayor historia, sino los diagramas, ¿vale? Bueno, venga, empezamos. En primer lugar, equilibrio. Para la determinación del equilibrio tenemos un empotramiento, 3 grados de libertad, tenemos un plano, 3 grados de libertad, exactamente igual que en el caso anterior. Bueno, pues obviamente va a estar en equilibrio. Aún así lo que vamos a hacer es calcular las ecuaciones de equilibrio, ¿vale? Lo voy a hacer directamente. El sumatorio de fuerzas es igual a 0 en la X y en la Y. Y el sumatorio de momentos es igual a 0 en el punto que consideremos, que va a ser en principio el punto A. ¿Vale? Primero, sustituimos nuestro vínculo por los correspondientes reacciones. Tenemos I sub A, X sub A, y nuestro diagrama de momentos, nuestro momento flector, que lo voy a llamar M sub A. Venga, fuerzas que están actuando en la X. Pues en la dirección X, tanto la componente horizontal como la componente vertical de las fuerzas de 5 kilonewtons se anulan. Ambas se anulan, tienen sentidos contrarios, direcciones contrarias, mismas direcciones, sentidos contrarios. Es un par de fuerzas que, sin estar aplicadas en el mismo punto, están con la misma dirección y sentidos contrarios. Por lo tanto, sus proyecciones verticales y horizontales van a anularse y por tanto no existirán reacción vertical ni reacción horizontal en el empotramiento ubicado en A. No existe. No existe. Es decir, que aquí me va a salir que X sub A es igual a 0 y que Y sub A es igual a 0. Y no hay que darle más vuelta. No nos lo creemos. Vamos a descomponer. Me vengo a trabajar fuera. ¿Vale? Copio la barra, la voy a limpiar. Copio la barra. Voy a limpiarla un poquito, le voy a quitar las cotas para que sea más sencillo de entender. Y comenzamos a trabajar. Insisto, lo que voy a hacer aquí ahora mismo es calcular la componente vertical y horizontal de cada una de las fuerzas que están actuando, ¿vale? La primera fuerza estaba actuando a una longitud de 2,5 metros y la segunda una de 6. Eso nos va a dar igual porque solamente lo vamos a tener en cuenta para los momentos. Descompongo. Esta la descompongo así y así, ¿vale? El valor de esa fuerza es 5 raíz de 2 partido por 2. 5 raíz de 2 partido por 2, tanto en componente horizontal como en componente vertical. Este es el seno y el coseno de 45 que tiene el mismo valor. Esta otra fuerza, la de abajo, la voy a descomponer exactamente igual. En este punto de aplicación voy a considerar una vertical y una horizontal, de valor 5 raíz de 2 partido por 2. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en la dirección X? En la dirección X están actuando esta fuerza y esta fuerza. Sumo en la X sub A, la de 5 raíz de 2 partido por 2, apuntando hacia la izquierda, que es esa, y apuntando hacia la derecha, que es esa, vale 0. Por lo tanto, todas las fuerzas, esas dos fuerzas se me anulan, las voy a anotar. X sub A, 5 raíz de 2 partido por 2,
5 raíz de 2 partido por 2 es igual a 0. 5 raíz de 2 partido por 2, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda, tiene sentido contrario. X sub a apunta hacia la derecha. Bueno, pues esta menos, esta más y esta también más. Esto se me anula, X sub a igual a 0. Idem para Y sub a. Idem para Y sub a, ¿vale? Borro esto, no me hace falta. Y ya de aquí obtengo, como digo, que X sub a e Y sub a valen 0. Ahora, momentos. Los momentos de aplicación en la dirección correspondiente a la barra AB no generan giros con respecto al punto A. Solo generan giro las componentes verticales de esas fuerzas de 5 kN, ¿vale? Una está a 2,5 y la otra está a 6. Los momentos que están actuando son MA 2,5 por 5 raíz de 2 partido por 2. No voy a poner el signo. Y 6, 5 raíz de 2 partido por 2. ¿Vale? Igual a 0. La primera fuerza de 5 está generando su componente vertical un giro tal que así. La segunda fuerza de 5 está generando un giro tal que así. Por lo tanto, esta la considero positivo, esta la considero positivo y esa la considero negativo. ¿Vale? Si tengo 2,5 menos 6, MA es igual 6 menos 2,5 es 3,5. 3,5 por 5 raíz de 2 partido por 2. Y ese es el valor de MA. El valor de MA sale, pues vamos a coger la calculadora. 22,77. Bueno, 77,4. Dejamos 77, ¿vale? Ese es el valor de MA. Ojo, con signo positivo. Es decir, con el mismo signo que nos ha salido. Es decir, hemos considerado el sentido adecuado. Porque al pasar a la derecha, 6, 5 raíz de 2 partido por 2 con signo negativo pasa a tener positivo y 2,5 raíz de 2, 5 raíz de 2 partido por 2 pasa a ser negativo. Por lo tanto, queda 3,5, 5 raíz de 2 partido por 2 tal y como hemos indicado. ¿Vale? Bien. Muy bien. Pues el valor de ese momento es 22,37. 22,37. Y lo anotamos ahí. Muy bien. Tenemos equilibrio como era previsible. Voy a dejar solo y exclusivamente el valor de momento ya calculado. Para que podamos seguir avanzando con los diagramas. Vamos con los axiles. Cogemos nuestra barra. Vamos a limpiarla un poquito para poder trabajar con ella. Quitamos estos valores y le vamos a reducir un poquito el tamaño para que nos quepa. Venga, vamos a ver. El criterio de signo, lógicamente, sigue siendo el mismo, no ha habido ningún cambio, con lo cual usamos el del ejercicio anterior. ¿Cuáles son los axiles que están provocando en esta barra? ¿Cuáles son las fuerzas que están provocando axiles en esta barra? Pues evidentemente las únicas fuerzas que están provocando axiles en esta barra son las fuerzas de proyección horizontal correspondiente a 5, a la primera de 5 y a la segunda de 5. Es decir, en este punto, pinto en verde, ¿vale? En este punto, esa para allá, y en este punto, esa para allá.
Por lo tanto, el axil que yo tengo es un axil positivo que va de aquí a aquí. ¿Y cuál es el valor de ese axil positivo? Pues es 5 raíz de 2 partido por 2. Este es el valor de ese axil positivo de tracción. Y no hay más. ¿Cuál es el diagrama de cortante? El diagrama de cortante, uso el mismo criterio, dibujamos nuestra barra. El diagrama de cortante, ya que no existe vínculo con dirección, no existe relación en el vínculo con dirección X o con dirección Y, como hemos visto anteriormente, pues el cortante solamente puede venir determinado por la proyección vertical de esta fuerza en este punto, que es hacia abajo, y esta fuerza en este punto, que es hacia arriba. No hay más. Y es un cortante de sentido negativo con respecto al criterio que nosotros tenemos aplicado. ¿Y cuál es el valor? Pues 5 raíz de 2 partido por 2. 5 raíz de 2 partido por 2. Si queréis, ponemos el valor. A ver, raíz de 2 por 5 entre 2, pues es aproximadamente 3,53 kilonewtons, ¿vale? Siguiente valor. Siguiente diagrama, perdón. Bueno, lo primero es volver a marcarlo para que lo tengamos claro. Y ahora nos vamos al diagrama de flectores. Diagrama de flectores, con el mismo criterio, lógicamente, que antes. El diagrama de flectores, como solemos decir, es habitualmente nos vamos a la deformada. La voy a dibujar también. En este caso probablemente no sea más práctico irse a la deformada. Bueno, en realidad da un poquito igual, pero vamos a intentar resolverlo desde el diagrama de flectores, a ver si somos capaces. Lo único que tenemos nosotros aquí es un momento. Es un momento que provoca un giro de la barra hacia abajo, tal y como lo tenemos en las reacciones, tal y como tenemos aquí, ¿vale? Y el valor de ese momento es 22,37. Si nosotros dibujamos nuestro diagrama de deformada, el diagrama de deformada, bueno, pues lo que le va a ocurrir a esta barra es que, como consecuencia de la acción de 5 kilonewtons aquí, que está más alejada y que es la que termina equilibrando, nuestra barra va a subir hacia arriba, no es hacia abajo. No es hacia abajo. No es, para que vaya hacia abajo, tendría que ser más fuerte, entre comillas lo de fuerte, esta fuerza que estuviera aplicándose aquí. ¿Y por qué sabríamos que iría hacia abajo? Pues que en ese momento, la reacción tendría esta dirección. Y no es así, sino que la dirección es la contraria. Por lo tanto, sabemos que nuestra barra se deforma hacia arriba. Sale de aquí en 0 y hasta este punto, a partir de aquí, es lineal. Si tenemos un diagrama de cortante, en dicho diagrama en el que el primer tramo no hay nada, que es aquí no hay nada, el valor del cortante era 0, pues ahí lo único que ocurre es que nuestro diagrama de flectores en ese tramo, hasta ese punto que acabo de marcar, nuestro diagrama de flectores va a ser constante, horizontal. Muy bien, colocamos la ubicación de las tracciones y de las compresiones. Por lo tanto, sabemos que vamos a dibujar por la parte inferior nuestro diagrama de momentos. Nuestro diagrama de momentos va a estar dibujado por la parte inferior. Y en el primer tramo el valor es constante, tal y como acabamos de decir. Por lo tanto, el valor de este primer tramo hasta ahí es constante. ¿Cuánto vale ese primer tramo? 22,37. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Luego se va reduciendo de forma lineal, ya que lo que tengo aquí en el diagrama de cortantes es una línea recta horizontal, ¿veis? Pues se va a ir reduciendo de forma lineal
hasta este punto. Se va reduciendo de forma lineal. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre luego es que pasa a valer 0. Así. Ni más ni menos. Y este es el valor. Signo positivo o negativo. Al estar por debajo, en el diagrama de flectores se considera positivo. ¿Vale? Muy bien. Ya hemos calculado este segundo. Bueno, empezamos el tercer diagrama estima. Ojo, una cosita. Aquí me ha bailado, no es 22, es 12. Ojo con esto. No es 22, es 12. Me ha bailado un 10. Me ha bailado muy bien. Y bueno, es 12,37, ¿vale? No es 22, ojo con eso. Bueno, hemos visto esto. Pasamos a hacer el diagrama estima correspondiente al último ejercicio. Este es un ejercicio en el que el vínculo ya no es un empotramiento, por lo tanto cuando estemos analizando las ecuaciones de equilibrio lo voy a hacer previamente estableciendo el número de grados de libertad. Tenemos un apoyo y una articulación que es 1 más 2 grados de libertad de los vínculos. Es 1 más 2 igual a 3. El número de grados de libertad del plano es 3, por lo tanto hay equilibrio, no parece que se pueda dar ninguna circunstancia que lo impida, y lo que vamos a hacer es en cualquier caso establecer las ecuaciones de equilibrio en X y en Y para determinar si existe o no existe ese equilibrio, ¿vale? Bueno, en la X lo que tenemos es una fuerza de 10 y en la Y tenemos una fuerza de 50, y ahora lo que vamos a hacer es sustituir los vínculos. Aquí voy a tener una fuerza vertical y una horizontal. La voy a dibujar hacia la derecha a pesar de que sabemos que va a ser hacia la izquierda, deberíamos saberlo ya. Y una fuerza vertical en el carrito del punto C. Esto es Y sub A, esto es X sub A y esto es Y sub C. Y comenzamos a desarrollar las ecuaciones de equilibrio. Habíamos puesto ya 10 en la dirección X más X sub A es igual a 0. Ya tenemos aquí el valor de X sub A. Evidentemente lo voy a sustituir ya directamente. Sabíamos que iba a ser el sentido contrario. X sub A es igual a menos 10. Muy bien. Y en el otro lo que tenemos es que 50 más Y sub C más Y sub A es igual a 0. Esta es la segunda ecuación. Con esta ecuación no podemos resolver. Entonces lo que hacemos es recurrir al sumatorio de momentos igual a 0 usando como referencia el punto A. No me van a producir giros, ni la fuerza de 50 kilonewtons, ni las reacciones en el punto A. Solamente voy a tener que, con respecto al punto A, 5 por 10 tiene un sentido, otro sentido contrario tiene el de Y, que es este lo hemos calculado, que es 3 por Y sub C es igual a 0. Tienen signos contrarios, sentidos contrarios, giros contrarios, provocan giros contrarios y por tanto tienen que tener sentidos contrarios. Así pues, a este le pongo un más, a este le pongo un menos, y sub C es igual a 50 entre 3. 50 entre 3, que es 16,67.
kilonewtons, ¿vale? En esta segunda ecuación, la primera ya nos había dado el resultado, sustituimos el valor de I sub C, sustituimos el valor de I sub C en la ecuación 2 y nos sale que 50 más 16,67 más I sub A es igual a 0. Bueno, aquí el valor del 50 era negativo, no le cambié el signo, ¿vale? Por lo tanto, I sub A sale igual a 50 menos 16,67, 33,33 kilonewtons, ¿vale? Anotamos los valores. X sub A es igual, evidentemente lo que hemos hecho es sentido contrario, valor 10. I sub A es de valor 33,33. I sub C es de valor 16,67, ¿vale? Muy bien. Venga, pues por lo tanto sí hay equilibrio, como era previsible. Y ahora vamos a empezar a trabajar con los diagramas. Vamos a empezar con el de axiles. Voy a reducir un poquito esto para que nos quepa todo. A ver, axiles, mismo criterio de signos que el que hemos establecido anteriormente, y lo que hacemos es copiar nuestra... Ahora la limpiaremos un poquito, lo que hacemos es copiar nuestra estructura, la limpiamos como hemos dicho y empezamos a trabajar con los diagramas. Vamos a ver. ¿Dónde tenemos fuerzas que provoquen pares de fuerzas de sentido contrario en la dirección de la barra? Pues en el punto A teníamos I sub A de valor 33 y en el punto B tenemos la fuerza de 50 kilonewtons, con lo cual ahí hay dos. Claro, la fuerza de 50 kilonewtons no es la única que está aplicada, obviamente, porque también tenemos la reacción en C, que a través de la barra BC va al punto B. Por lo tanto, en este punto, si consideramos el sentido de visualización, que aquí sí que conviene que lo dibujemos así, y es el que aplicamos para toda la estructura, pues lo que nos vamos a encontrar es que en el punto C, como consecuencia de la barra BC, estamos transmitiendo, al tratarse de un nudo rígido, la fuerza vertical ascendente de 16,67, que se corresponde con el vínculo, con la reacción del vínculo C. Y por tanto ahí tenemos una fuerza resultante final de valor 33,33 y está generando una compresión. Y es esta. Esta es la compresión, por lo tanto su sentido es negativo, 33,33. Muy bien. Y ahora hacemos lo mismo para el cortante. 3, cortante. Colocamos nuestra estructura y comenzamos a analizar para nuestra estructura el cortante. Estudiamos la existencia de fuerzas perpendiculares a las direcciones de las barras. La fuerza de 10 kilonewtons en el punto B es perpendicular a la barra AB y la fuerza de 50 kilonewtons en el punto B es perpendicular a la barra BC. Por lo tanto, vamos a tener cortante en la barra AB y en la barra BC.
porque también tenemos las reacciones x sub a y 10, y tenemos 50 kilonewtons con su reacción IC. 50 viene afectado también por el nudo rígido B, que transmite la reacción de I sub A al punto B a través de la barra AB. Bien, x sub A nos había dado de valor 10, con el criterio de signos que estamos utilizando, mirando desde la parte inferior, tal y como hemos visto, lo que tenemos aquí es un cortante positivo en la barra AB. En la barra AB tenemos un cortante positivo de valor 10. ¿Y qué es lo que nos pasa en la barra BC? En la barra BC tenemos el valor del vínculo en C, de valor 16,67, y el valor en el punto B de la fuerza de 50 menos lo que está transmitiendo la barra AB a través del nudo B procedente de la reacción en A, de 33,33, es decir, 16,67, vertical descendente. Por lo tanto, aquí el valor del cortante es negativo y tiene valor 16,67. Perdón, lo he borrado en lugar de marcarlo. Valor negativo. Bueno, ahora lo que hacemos es ir al diagrama de momentos. Diagrama de momentos. Haremos lo mismo que hemos hecho otras veces. Estudiaremos la deformada inicialmente como elemento, pues probablemente aclaratorio del comportamiento a los efectos de diagrama de flectores. Dibujamos las dos y empezamos. A ver, cosas que hay que tener en cuenta. Importante. ¿Tenemos empotramientos? No. Por lo tanto, en estos puntos, el valor del diagrama de flectores debe ser necesariamente 0. Debe ser 0. ¿Vale? Y en esos puntos, nuestra deformada, lógicamente, al permitirse el giro, pues sale con la inclinación que proceda. Aquí estamos deformándola, tal que así. Lo estoy dibujando en rojo. Aquí pues se deformará tal que así. Es una curva, gira, y aquí pues se deformará ligeramente y se desplazará un poquito hacia la derecha. Esta va a ser nuestra deformada. ¿Dónde tenemos las compresiones? Las compresiones las tenemos aquí. Por lo tanto, nuestros diagramas de flectores los tenemos que dibujar siempre por el lado de las tracciones. Perdón, he puesto otro. Las compresiones las tenemos por dentro y las tracciones por fuera. Por lo tanto, nuestro diagrama de flectores lo vamos a dibujar siempre por el lado de las tracciones. ¿Y cómo están nuestros diagramas de flectores? Bueno, pues si en el cortante lo que teníamos eran líneas rectas constantes, en nuestro diagrama de flectores lo que vamos a tener son líneas inclinadas. Y esas líneas inclinadas van a partir de aquí, que va a ser valor 0. Lo dibujamos por el lado de las tracciones hasta el valor en este punto de aquí, que es 50, porque 10 es el momento que está actuando. Por la longitud de la barra, que es 50, pues esto es 50 kilonewtons metro. Y en este otro punto lo que vamos a tener es un valor 0 aquí y un valor de momento flector en este otro punto también de 50. ¿Por qué? Pues porque tenemos 16,67 por la longitud, que es 3, que es 50. Lógicamente este valor y este tienen que ser iguales, puesto que aquí tenemos un nudo rígido. El sentido que consideramos en ambos casos es el positivo, a pesar de estar por debajo. Y los diagramas son, voy a dibujarlos así en líneas, uno y otro. ¿Vale? Y con esto hemos terminado el estudio de los diagramas a estima, estos 3 ejemplos de diagramas a estima. Espero que os haya sido de utilidad y nada, aprovechadlo. Gracias.